Ok. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por pues, esta entrevista. La verdad es que es un honor. A estas alturas de la pandemia, uno ya no sabe cuánto más puede esperar para tener estos placeres de encontrarse con personas a las que tú decías, sí, en algún momento yo sé que voy a hablar, yo sé que en algún momento es el tiempo y ahorita ya es muy relativo. Sí, sin duda, sin duda. Esto nos ha cambiado todo, todos los parámetros, especialmente para la gente dedicada al teatro. Pero bueno, es una experiencia interesante. Como toda experiencia nueva y toda experiencia imprevista, es una experiencia interesante. Sí, y bueno, pues estoy con un pintor, con alguien que se dedica también a la actuación, improvisador, ensayista, em, docente también, Sí, das clases. sí, sí, sí. Entonces, pues es un honor de nuevo y te doy muchos agradecimientos por estar No, gracias, darme. gracias a vos por invitarme a esta entrevista. Bueno, a mí me gustaría publicar un libro, una investigación y uno de los, sobre todo cuando uno escribe impro sobre Latinoamérica, uno de los primeros referentes que se tiene es Impro Argentina, porque es uno de los primeros textos que surgieron y que tratan sobre la impro en Latinoamérica. Es un libro muy importante, por lo mismo es una entrevista muy importante esta que tenemos ahorita. Impro Argentina, apuntes e historia de la improvisación teatral, publicado en el 2009 por ediciones de la cooperativa Chilabert en Buenos Aires, Argentina. En un contexto que me parece muy difícil porque para el 2009 creo que no se había escrito un ensayo. No, 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 por lo menos no se había escrito un ensayo como dijiste vos, en lo que tuviera que ver con la impro en Latinoamérica, ¿no? Eh, no, no se había escrito sobre eso y tampoco algo que si bien mm, eh, 11 años o 12 años después ha quedado desactualizado, que es la parte de narrar la historia, que es narrar los surgimientos hasta ese momento, hasta el 2009. Para mí es lo más importante del libro, porque es lo que por primera vez levantó la mano como movimiento grupal. Lo que dijo, bueno, estamos aquí, somos estos. Donde los narradores de esa historia, que en realidad son los protagonistas de esta historia de la impro, yo lo único que hago es eh, escucharlos y pensar un poco cómo fue o cómo se armó ese árbol genealógico, cómo fue ese surgimiento. Pero bueno, los protagonistas de esa historia, poderlos juntar y decir, señores, aquí hay algo que se llama improvisación teatral, que tiene una historia, que es un género teatral, que es un movimiento. Y la importancia de ese reconocimiento para la gente externa a la impro, pero también para la gente interna, que a partir, digamos, de ese libro, eh, se, no es que se conoció, pero sino digamos que se volvió autorreferencial, diciendo, che, es verdad, mirá, no somos algo de segunda, somos un movimiento y por lo tanto merecemos un espacio en el ámbito cultural, un espacio en el ámbito teatral y un reconocimiento. No es algo secundario, algo de ejercicios para el teatro formal, no, es un género teatral, válido con sus reglas, con sus características, con su esencia y con su historia, con su historia. Eso es lo que me parece a mí más interesante del libro y que si bien tiene 11 años y uno podría pensar que está desactualizado, que en realidad, bueno, está desactualizado porque han pasado muchísimas cosas de la impro, no está desactualizado para nada esta idea de que hay un movimiento
Este libro sigue a ese nivel, digamos, planteándolo. Es un libro que se sigue vendiendo, o sea, que tuvo esa edición y que después tuvo 2 ediciones más. Es lo que te quería preguntar. Yo cuento con una edición del 2009, porque bueno, Sí. realmente es la que teníamos en la Facultad de Filosofía y Letras. Revisé tu página para ver si había una reedición o una reimpresión, pero no las vi. ¿Hay una reedición? ¿Hay una? Sí, hay 2 reediciones que se hicieron porque se agotaron, digamos, cuando uno edita un libro aquí en Argentina, y por lo general también en toda Latinoamérica, hay un tiraje que son 1000 ejemplares. Para lo que son libros de teatro, tal vez un poquito menos, pero hay un tiraje establecido en el mundo editorial inicial, que es de 1000 ejemplares, y después de ahí se hacen, como decís vos, reimpresiones o reediciones. En realidad lo que se hizo de este libro se llama reediciones, pero digamos, son reimpresiones, porque no hay una modificación en el contenido. Entonces Eh, no hay una modificación no, tal no, no, cual en no, el contenido. no, no. No hay una modificación en el contenido. Yo lo pensé bastante esto, de si se podía ir ampliando en el rango histórico, digamos, sumando a partir de los años esta historia, pero me pareció que estaba bien detenerme en ese punto, en el punto de la conformación, en el punto de un movimiento que surge, cómo se va desarrollando hasta que se conforma, porque es eso lo que, eh, a mi entender, es interesante, eh, no en el libro, o sea, es interesante en el movimiento de la impro. Ok. Este instante donde decimos, bueno, somos, a partir de aquí, el- que, que se trabaje, que se investigue, que se haga desde este lugar, desde este reconocimiento, primero propio y después, como te decía, fuera del ámbito de la impro, ¿no? Claro, entiendo. Y creo que en algo coincidimos nosotros dos, que hemos trabajado o por lo menos tratado de historiografía, porque estamos hablando Sí, de un texto que habla sobre la sí, 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 historia, sí, ¿no? sí, sí. Creo que lo más difícil de trabajar un ensayo como el que tienes es que tienes un libro que data, bueno, que da testimonios de muchas generaciones de improvisadores, desde la década de los 80 hasta el 2007, creo que Sí, ahí sí, terminas. sí, 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 te diría que hasta el 2009 casi, pero sí, 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 sí. Sabemos que es Em, un género, dime. no, no, con respecto a eso, em, y lo más importante para mí de esos diferentes periodos, tal vez, es el inicial. Hay algo que, digamos que a veces se construye, a veces está, que en realidad siempre se termina construyendo en las comunidades, en este caso de la comunidad de los improvisadores. Em, pero también, digamos, en las comunidades más amplias, no solamente en el circuito profesional de una actividad, sino en toda sociedad que se estima de tal, donde diferentes individuos dicen somos parte de. ¿Qué es el mito de origen? Todo tiene un mito de origen. El- la humanidad tiene un mito de origen, la cultura occidental tiene un mito de origen, la Argentina tiene un mito de origen, la ciudad de Buenos Aires tiene un mito de origen, la medicina tiene un mito de origen, el teatro tiene un mito de origen. En diferentes escalas, cuando vos vas reduciendo, si querés, para graficarlo, digamos, en círculos, eh, digo, Occidente, bueno, o el universo, Occidente, la Argentina, la cultura argentina, el teatro, la impro, ¿sí? En esta reducción, cada una de esas instancias tiene un mito de origen. Y donde yo más trabajé fue en eso inicial que se dio con Claude Bazin, con este francés que viene de París, bastante perdido, con conocimientos dudosos en un principio sobre la impro. ¿Y cómo se da esto? O sea, contar esa historia. Bueno, ¿cómo empezó? Cuando uno tiene que contar la historia, te doy un ejemplo, nuevamente de Buenos Aires.
bueno, esto de que bajaron de un barco y en un principio estuvieron sitiados y Buenos Aires no se pudo fundar y hubo una segunda fundación. Eh, Hay mucho acá de reconstrucción histórica y también hay mucho de cómo se reconstruye esa historia, cómo se narra. Y ese es el trabajo nuestro, ¿no? El trabajo de un investigador. ¿En qué punto yo le quiero dar la importancia? ¿Cómo quiero subrayar esto? Porque ese mito de origen es el que construye una historia. Si nosotros somos, por ejemplo, Occidente, y nos decimos Occidente con una historia, bueno, tenemos un punto de origen. Si nosotros nos decimos Latinoamérica, también tenemos un punto de origen. ¿Cómo lo construimos? O si nos decimos médicos, ¿de dónde surge la medicina? Hay una historia, y es eso lo interesante para mí. Ya estoy yendo a un tema muy específico, muy técnico en realidad, de investigadores, que a mí me parece que es importante saber cuál es nuestro objetivo. Mi objetivo en Impro Argentina fue crear ese mito de origen para que haya un reconocimiento de ese círculo interno y externo. Entonces, eh, yo viajé me costó mucho encontrar a este personaje, Claude Bazin, a este francés que había traído la improvisación a la Argentina en la década del 80. Fue muy difícil localizarlo y para mí fue importante viajar ahí porque quería tener la versión de primera mano, porque las versiones que tenía acá eran todas cruzadas. Y quería conocerlo personalmente, verlo, y no solamente para que me contara la historia, cómo había sido el taller, el curso, bueno, para saber cómo había sido su vida en ese momento, para saber cómo había sido su vida, porque necesitaba escribir, darle una potencia a esa parte de la historia que iba más allá de lo anecdótico, de lo formal, de una clasificación. Entonces eso me parece muy importante en la investigación, ¿no? Me A mí parece muy importante cuando uno escribe un ensayo. Ese lugar. Es decir, ¿desde qué lugar yo quiero hablar? En este capítulo, por ejemplo. ese capítulo es del que justo quiero hablar, porque me parece que es un mito de origen que todos queremos buscar en cuanto se adentra a estudiar de dónde vino este fenómeno escénico. Es como yo quiero saber el punto de origen y ese punto de origen te lleva a otro punto de origen y a otra narrativa y bueno, pues Exactamente, exactamente. algo muy difícil de trabajar con improvisación teatral, no sé a tu parecer, pero es que es un fenómeno muy efímero, casi no deja documentación. O sea, no hay Sí, textos escritos, sí, no sí, hay, sí. es difícil de rastrear, ¿no? Tienes que viajar, tienes que videollamar, tienes que buscar a ver dónde. Y tienes un libro que da muchos testimonios y supongo que te habrás encontrado con obstáculos como la contraposición de versiones. Acabas de decir Sí. que fuiste a buscarlo para verlo presencialmente y tomar su testimonio directo porque había versiones en Argentina y bueno, no conforme con eso lo fuiste a buscar. Y también lo veo en tu texto, creo que llegan secciones donde aparentemente hay como puntos ciegos Sí, donde sí. no sabes realmente cómo fue lo que pasó. Entonces supongo que te habrás encontrado algo así. Sí, sí, claro. Pasa en todos los ámbitos, ¿no? En el teatral, un poco más. Es un gremio complicado, pero pasa en todos los ámbitos. Donde eh, los partícipes de esas historias, los que comenzaron, los iniciadores, bueno, tienen diferentes puntos de vista, es una cosa natural. Entonces, entender bien cómo fue eso, tenés que discernir, también tenés vos que posicionarte en un lugar. Uno no es eh, nada, es neutral, ¿sí? Y es importante que no lo sea. Es importante como investigador, es importante como escritor. Yo estoy, digamos, parado aquí y opino
y tengo una opinión. Yo no soy un tipo que está trasladando lo que me dicen. Yo estoy escuchando, analizando y formando una opinión concreta sobre eso. Me encontré con muchas contraposiciones, eh, pero te insisto, es algo natural de cualquier gremio y un poco más del de los actores donde se juegan naturalmente cosas de ego. ¿Cómo se soluciona eso metodológicamente? Bueno, hablando, buscando más referentes, haciendo más entrevistas, buscando, eh, como decís vos, hay muy poquito material, pero sí, yo he ido a las hemerotecas que hay aquí en Argentina, a otras, he conseguido videos, trabajando mucho indirectamente. Un ejemplo, eh, sobre un espectáculo, sobre un momento de la impro que se narra en el libro, donde no voy a dar los nombres porque no tiene sentido, pero dos personas tienen una visión contrapuesta sobre un hecho. Bueno, yo he ido a terceras personas que han sido observadores desde otro lugar. Por ejemplo, una persona que se dedicaba a filmar, o a fotógrafos, o a técnicos, que me pudieran contar cómo fue esa trama, cómo fueron los entretelones. Entonces, no ir a un tercer improvisador en este caso. Plantearte, no vayas al mundo de la improvisación. Trata de atacar esas dudas que tenés eh, por referentes externos, pero que hayan sido testigos. Y los hay. En un teatro hay técnicos, hay gente de producción, hay espectadores, hay también, te digo, bueno, en mi caso, gente que justamente filmaba y que tenía un montón de material. Un montón de material que hablaba, que era la referencia. Eso también en términos metodológicos, yo lo he trabajado en el libro y lo trabajo en otras cosas. Vas a la fuente, contrastás y vas a algo externo a ese mundo, a testigos externos de ese momento. El- y también, ha sido muy importante en el momento de inicio de la impro aquí en Argentina, el contexto histórico. Esto vos no te olvides que esto fue a finales de los 80 donde se dio lo que acá hemos llamado la primavera democrática. Salíamos de terrible dictadura, la dictadura en la Argentina ha sido sanguinaria, ha tenido niveles de perversidad inconcebibles. La, la dictadura argentina es uno de los ejemplos de las peores dictaduras que se ha vivido. El- y la Argentina, que tiene millones de falencias, millones, yo soy muy crítico de la Argentina como país y de la Argentina, de la ciudadanía también, de nosotros, argentinos, soy extremadamente crítico. Creo que si hay un punto donde tenemos que estar orgullosos, el único punto donde tenemos que estar orgullosos los argentinos es en la posición que hemos tomado frente a la última dictadura y a las dictaduras también anteriores. La posición de decir nunca más, la posición de continuar con juicios políticos después de 40 años. Hoy en día, todos los días, vos agarras un diario argentino y todos los días sigue habiendo represores juzgados, el haber cumplido con el pacto de Costa Rica, pactos internacionales que se han firmado con Latinoamérica y con otros países, con todos los inconvenientes jurídicos que tiene el sistema argentino. El sistema judicial argentino no es bueno, salvo para esto. La sociedad argentina es una sociedad disgregada, conflictiva, salvo para esto. Y en ese contexto de ebullición democrática se da el inicio de la impro. No es una cosa menor saber en qué momento se da, porque también eso explica cómo actuaron esos personajes y la importancia y la impronta que tiene.
todo lo que ha sucedido en, en el off, en el under, o llamarlo como vos quieras, de la década del 80 y siempre década del 80, estamos hablando del 84 en adelante, entre el 84 y el 90, eso es lo que es la década del 80 en Argentina. Las décadas no se miden con la frialdad de un calendario, las décadas se miden con la temperatura de los hechos históricos, eh, de los hechos que marcan punto de inflexión. Entre el año 84, el 83 o el 84 y el 90, en este gobierno de Raúl Alfonsín, fue una... uf, fue un aire, fue estar asfixiados y de repente respirar. Puede parecer, eh, es un lugar tan común esto que voy a decir, algo tan dicho, pero también algo tan cierto. La posibilidad de hablar, de decir, de respirar, de expresarse. Eh, Suena banal decirlo hoy en día porque se ha dicho muchas veces, pero es algo que no hay que olvidar tampoco. Y en relación a la impro, en relación al contexto del origen de la impro, es fundamental. Es fundamental donde se hizo. Ese origen fue en el Centro Cultural General San Martín. No fue en un espacio privado, no fue en un espacio teatral ya con historia. Fue en el Centro Cultural General San Martín. Ese centro cultural fue el corazón o uno de los corazones de todo el movimiento cultural de la primavera democrática, de todo el movimiento under. Pasaban muchas cosas ahí. Estos primeros talleres de Claude Bazin se dieron en ese contexto. Pensemos que la gente que estuvo ahí estaba ligada a otra gente donde sucedían otros tantos inicios, donde había otras tantas palabras nuevas, donde había una avidez, un deseo tan grande por decir, ¿cómo es esto? Vamos a cambiar, podemos hablar, vamos a expresarnos. No hemos visto nada, nos han bloqueado, han censurado durante una década, porque la censura es anterior al golpe de Estado. ¿Qué pasa en el mundo? Solamente En para... ese, sí, También empezaba el clown por esas fechas claro, en Buenos Aires. Em, Particularmente, por ejemplo, una de las primeras clown, creo, en empezar como a hacer clown, fue también improvisadora, esta Sandra Zúñiga. sí, 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 sí. No sé si la hayas entrevistado o si hayas... Sí, no llegué a entrevistarla, pero hablé con ella y está en el libro. Eh, ya había un movimiento, pero hubo modificaciones en muchos movimientos culturales, teatrales, musicales, que ya estaban, pero que lo que sucedió ahí fue un nuevo punto de vista, un acercamiento eh, a, a un público general, ¿sí? Romper la especificidad, romper el hermetismo y abrirse. En este caso lo que vos contás del clavo, que sí, que se dio así, sin duda. Y bueno, tú cuando empezaste, a investigar? ¿Habrá sido como en el 2008? ¿O en qué año empezaste a investigar? No, no, comencé antes. Yo a Mosquito Sancineto lo conocía de los 80, lo conocía de- digamos, ya hacía décadas, pero ya habíamos trabajado juntos en algunas cosas. eh, pero entré, digamos, en el 2000, en el mundo de la impro. Había estado ligado a él en otros temas culturales. Y me pareció esto, me pareció que era necesario. Yo me sentí muy agradecido de conocer ese mundo, me sentí en deuda y sentí que no estaba reconocido. Sentí que, che, esta gente está mal. Está mal que se los considere algo de segunda. Está mal que... No, no, esto es importante.
Y cuando empecé a ver más y me empecé a meter, dije, epa, son muchos, epa, tiene una historia, epa, tiene un origen. Y ahí me surgió la necesidad de contarlo. Fue, por un lado, agradecimiento, fundamentalmente, al mundo de la impro, un agradecimiento personal, y después un deseo más profesional, más de obligación, en donde dije, esto debe ser contado, esto debe ser contado. Son pequeñas cosas que para alguien que está afuera le suenan absurdas o sin sentido, y que seguramente para sean absurdas y sin sentido, pero también es el trabajo que uno hace, ¿no? Digo, es el trabajo como investigador. Tú Es tenías, importante, sí, ¿Tú qué edad tenías cuando empezaste a hacer este libro? 30 y pico de años, 35 años, algo así, 35 años, más o menos. ¿Habías Em, estudiado o te habías formado anteriormente como historiador? ¿Tenías sí, alguna... sí, yo me he formado como antropólogo en la Universidad de Buenos Aires y me he formado en la licenciatura de Historia del Arte. Tengo 16 años de intensa escucha en la Universidad de Buenos Aires. Y sí, sí, digamos, por eso es que tengo, digamos, un manejo de las técnicas y había trabajado en historia, digamos, en historias, en crónicas, en ensayos, en otros ámbitos, especialmente en el ámbito de las artes plásticas. Había trabajado bastante y bueno, había publicado un manifiesto que se llama Último Manifiesto del Siglo en el año 98, que tiene que ver con la plástica, es otro tema. No sé si otro tema en realidad también. Es una reflexión sobre el campo de las artes plásticas, es una reflexión sobre el campo artístico. Yo comencé de muy jovencito, comencé en el 82 con todos estos mundillos. Era un preadolescente, pero bueno, tuve la suerte de que un grupo de pintores me adoptara eh, ahí, que en ese momento le resultó interesante que haya un participante muy joven, adolescente. Y bueno, ellos me mostraron, especialmente Heriberto Zorrilla, que es un gran artista plástico, me mostró mucho de este mundo. Tuve también la inmensa suerte de conocer a escritores y también actores como Gustavo Manzanal, tipos que a mí me abrieron mucho, que confiaron en mí, que me apoyaron, que me incentivaron. Y bueno, tengo esa suerte. Y también la suerte de haber vivido, ¿no? Esa década de los 80, de haber Eres visto. una persona muy culta y tienes muchos estudios. Has podido hablar con muchos artistas internacionales, entre ellos Claude Bazin, lo has mencionado, Sí, y también con Joan de la Mirande, creo. sí, sí, sí. ¿Alguna vez tuviste el placer de entrevistarla presencialmente o en algún momento también? No, presencialmente no. No, no. La entrevista en ese momento, no recuerdo, esto fue hace 11 años. eh, Tengo muy presentes algunas y otras registradas, pero confusas. Algunas han sido por mail, otras han sido telefónicas. También la tecnología ha avanzado tanto que hace cuánto que usamos smartphone, por ejemplo. No sé, yo creo que mi primer smartphone fue hace 8 años, 7 años, muy, muy poquito tiempo. ¿Hace cuánto que usamos Zoom? Meses. Lo que hoy se nos hace tan normal. Meses, meses. Entonces, no tengo ahora el recuerdo exacto de cómo fue cada uno de esas entrevistas. Lo que sí te puedo decir es que siempre tiene que ver con la
generosidad del que está del otro lado. Que todo esto es una trama de generosidades. Vos me agradecías a mí bueno, por esta charla que estamos teniendo y yo también te lo agradecí a vos, pero no te lo agradecí por cortesía. No es una formalidad. Yo cada vez que puedo conversar sobre esto, agradezco, porque es en ese flujo de generosidades donde se da. Y yo estoy muy agradecido en todo lo que tiene que ver con el campo artístico, tanto en la parte más de ensayos, donde he hecho entrevistas o en todas mis formaciones, muy, muy agradecido con la inmensa mayoría de la gente con la que me he ligado. Es ahí donde sea. Y, y quién sabe y quién no sabe acá, no lo sabemos. Lo único que nosotros sabemos y lo único que como intelectuales tenemos que saber es que no sabemos nada, ¿no? Digo, el principio socrático tiene que ser nuestra base, nuestra piedra y tenerlo siempre presente. Frente a cada cosa que nos encontramos, solo sé que no sé nada. Y si yo soy especialista o no, bueno, primero solo sé que no sé nada. Después será lo otro. Sí, Eh, coincido que siempre hay un punto ciego en el que pues, no hay, no podemos tener certezas o quizás muchas veces tenemos que seguir dudando, sí, eh, sí. por ejemplo, sobre lo que tenemos ah, en nuestra disposición. Y, y, por ejemplo, yo lo veo en tu texto porque también planteas esas grandes ambigüedades que dejan los testimonios y que deja la investigación. Nada más voy a citar un fragmento. Cito, no se sabe no se sabe quién le avisó a la Liga Nacional de Improvisación. Tal vez el propio Bazán, que quizás no quería hacerlo por izquierda y seguramente sabía que le convenía visto bueno del organismo que tenía los derechos de autor y que era, bueno, por ejemplo, ese plan, Sí, ese pequeño foco ambiguo de no saber qué es lo que pasó realmente, ¿no? Supongo que en algún momento hablaste con Bazán y te dio un... claro, hablé con él. Es muy interesante ese punto que tomaste. Eh, Porque acá está la postura de uno, ¿no? Cómo uno construye esa historia. Hablé con él específicamente de eso, le pregunté cómo fue. ¿Vos le avisaste? ¿Vos no le avisaste? Y él me dio una respuesta. Esa respuesta que a mí me dio mm, no me convenció. No me convenció. La respuesta más sólida que yo tenía para ese interrogante es que no se sabía. Yo a vos te puedo preguntar en una entrevista una serie de cosas y algunas me convencen de tus respuestas y otras no. Porque nuevamente un hecho histórico se conforma por un montón de versiones, por un montón de situaciones, por un contexto. El, el tema de los derechos de autores en ese momento no era importante. ¿Cuál era la relación con la Embajada de Francia? ¿Cuál era la relación con la Embajada de Canadá? ¿Qué posibilidad tenía un tipo como Claude Bazin de llegar ahí? Entonces, frente a esa pregunta, yo sigo con la duda. No la puedo contestar. La respuesta que me da Claude Bazin, enmarcada en toda esta otra serie de cuestiones, para mí no es válida. Equivocado o no, no importa, pero soy yo el que hablo, soy yo el que escribo. En mi historia no es válida. ¿Porque le creo o porque no le creo a Bazán? No, porque esa respuesta está dentro de todo esto. Y, y es parte justamente del trabajo de investigador enclavar esa respuesta en un contexto. Ahora, a mí me gustaría saber cuál fue la versión de Bazán que te dio y por qué había un marco tan apretujado como para no darle esa versión. Porque eso es lo que Eh, no está quizás explicado sí, no es que hay un marco apretujado. ¿Qué es lo que pasa?
la embajada de Francia, la embajada de Canadá, eh, yo he tenido, te doy un ejemplo, en relación con embajadas por, no sé, he viajado a un festival en México hace unos años, he viajado hace un par de años a un festival en Brasilia, en el marco de festivales que ya tenían varias ediciones, varios años, con organizaciones de organismos oficiales. En ese marco, los diálogos con las embajadas se dan. Si yo, Gustavo Caletti, mañana viajo a hacer una obra mía a México o a Francia, donde sea, yo no tengo acceso a la embajada. Yo, Gustavo Caletti, no lo tengo. Si lo tengo en el marco de otra institución que esté organizando, por ejemplo, un festival. Ahí sí, ahí sí. Yo, Gustavo Caletti, puedo llegar. Puedo decirle a la embajada, digo, lo he hecho. Mire, yo voy a viajar a México, este festival requiere un apoyo o requiere autorizaciones o temas de aduana cuando tenga que pasar material escenográfico. No sé. Y ahí sí voy a tener una recepción de la embajada. Si no, no. Si yo viajo a México a hacer una obra, a nadie le va a importar. A nadie le va a importar. Entonces, yo no creo que él haya ido a la embajada. Sí es posible que el sellito de esto está auspiciado por la embajada haya estado. Porque ese sello es sencillo de conseguir y es relativo. Viajo a México, hago una obra mía en una salita chiquita, van 20 personas, 30 personas, 50, 100 personas, y en el programa de esa obra yo podría poner eh, un agradecimiento a la embajada mexicana o a la embajada argentina, suponete. Eso no quiere decir que haya tenido contacto, que haya tenido un contacto real, ¿sí? Un contacto fluido, tal vez llamé a la embajada para hacer una consulta y me contestaron. Puedo llamar a una embajada de México acá, la de cualquier país. Hola, ¿qué tal? Mirá, voy a hacer esto. ¿Podés? Tengo esta duda, ¿me podés contestar? Me contestaron. Y yo se lo puedo tomar como una relación con la embajada y ponerlo en el programa y decir, le agradezco a la embajada. Bueno, esto, justamente estos grises son los que para mí el investigador tiene que determinar. Tiene que determinar. Ok. Y bueno, entonces entiendo que la versión de Bazán, por lo que me estás diciendo, es que fue directamente con la embajada canadiense que estaba ubicada en Buenos Aires Sí, sí, y a través de la embajada pues, se contactó a la Liga Nacional de Improvisación. sí, exactamente. Esa es la versión. Esa es la versión de Bazán. Sí. Yo creo que no hubo tanto ir a la embajada y contactarse, que no estaba dado el contexto, nuevamente. No había una institución con fuerza atrás, ni los mecanismos, ni era algo de la importancia como para que la embajada lo atendiera. Eh, en esto lo trabajaría un agregado cultural. Después cuando vos decís la embajada, ¿qué es la embajada? La embajada tiene un agregado comercial, un agregado cultural, un agregado religioso en muchos casos, son estructuras grandes. La Embajada de Canadá en Argentina no tiene un agregado cultural, por lo menos no tenía en ese momento. Eh, no, Y no, sin no, embargo, la Liga Nacional de Improvisación en Quebec envió a Joan de la Mirande y a Sylvie, a las dos Silvias. ¿Alguna vez le sí, preguntaste a Joan o a Sylvie Potvin si ellas habían tenido, cómo habían llegado? sí, estaban, sí, sí, claro. Ellas no vinieron especialmente a la Argentina. Ellas estaban realizando, digo, la versión que yo he recibido. Ellas estaban realizando una gira por diferentes países, se dio esta casualidad, fue algo más de la casualidad, no es voy a la Argentina a fiscalizar esto. ¿Qué quiere decir voy a la Argentina? Pago un pasaje, Quebec, Buenos Aires, década del 80, dos personas, me instalo en un... No.
tenía muchísima fuerza. Francia, en Canadá, ¿sí? Tenía un poder económico, pero ese poder económico se iba a invertir, digamos, pues después nos tenemos que ir a lo concreto, ¿no? A la vida. ¿Sí? O sea, está la plata, ¿no? El pasaje como es. ¿Se iba a invertir para esto? No. No. Eso fue un viaje que hicieron por otros motivos, donde ya hay cosas de teatro. Yo muchas veces viajo, te doy mi caso personal, yo paso la mitad del año fuera de Buenos Aires y muchos de los viajes que hago son financiados por organismos para realizar funciones, para realizar investigaciones, y en esos mismos viajes yo los extiendo y también hago funciones y hago investigaciones. Pero quiere decir que esa otra función a mí me la pagó no, no. Yo viajo a México, hago un festival, a mí me paga el Ministerio de Cultura de acá, organismos mexicanos, todo muy lindo. Después me quedo en México y hago otras funciones. Esas otras funciones son a mi cargo o a mi pérdida. Eh, Esto es lo mismo, no hubo, a mi entender, desde Canadá una orden para decir, ojo, en Argentina están haciendo esto, tal. A la versión argentina sí le conviene decir eso, porque eleva el estatus. Eh, me comprendes al punto al que voy. Eleva el estatus, pero no lo hubo. Estuvieron presentes, tuvieron una importancia fundamental, pero no quiere decir que desde Quebec se haya dado una orden. Y hay una forma de comprobarlo, muy sencilla, que yo no la pude comprobar, porque no se hizo. Y es el registro de argentores. Aquí hay en todos los lugares del mundo algo que se llama argentores, que es la asociación de autores, donde se paga un derecho cuando vos haces una obra de teatro o cuando vos, en el caso de la música, es Sadaic, o cuando sale algo en la televisión, cuando hay una producción cultural con otro autor que vos reproducís, que vos interpretás, que vos haces tu versión. Hay un derecho de autor sobre ese espectáculo, en ese momento era un derecho de autor concreto. Uno hace una función, rinde un borderó Argentores, que es la asociación argentina de autores relacionada con todas las instituciones del resto del mundo. Dice, yo hice el espectáculo Juan Pérez, vinieron 10 personas, pago tal derecho de autor, pago tanto, X porcentaje. Ese es el único documento que puede comprobar si realmente había una relación con Quebec. Es el único documento, el único dato fuerte. El resto es, son versiones, es construcción, es hipótesis. Documento fuerte es ese documento no estaba. Claro, y cito a Joan de la Mirande, que está aquí en tu texto en la Sí, página sí, 79. Con la ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores de Quebec, pudimos viajar a la Argentina. El embajador de Canadá nos recibió en su casa en la calle Libertador. Años después, en el 2021, Joan de la Mirande también me dice una versión muy parecida. Me dice que actualmente le financiaron el viaje a las 3 sí, para estar en Buenos Aires. sí. Te repito, es la misma versión que tengo yo. O sea, es lo mismo que me han dicho a mí. Ahora, si vos me preguntás, ¿lo crees o no lo crees? Ya estamos hablando de investigador a investigador, ¿no? O sea, vos como investigador me estás preguntando a mí. ¿A vos te dijeron esto? Sí, me dijeron esto. ¿Lo crees o no lo crees? Creo que hubo una financiación para hacer un viaje, para recorrer y que hubo una coincidencia aquí en Buenos Aires, que desde ya han estado en la casa del embajador, es una cosa común, o era común en aquel entonces. Pero fue específicamente para el match, eso para mí está en duda. Independientemente de lo que me digan, ¿no? Por esto que te estoy diciendo.
Entonces yo como investigador eso lo pongo en duda. ¿El testimonio que tengo es ese? Sí, es ese. Pero si vos me preguntás de investigador a investigador, ¿vos qué crees? A mí me dijo esto, a mí también. 11 años después, la versión es la misma. Perfecto. ¿Lo crees? Creo en parte. ¿Hubo una financiación de gobierno? Sí. ¿Hubo un alojamiento en la embajada? Sí. ¿Fue específicamente por el estreno de este espectáculo? No. Eso no lo creo. Porque, por todos estos motivos que te dije. No lo creo. Eh, y porque conozco también, yo lo vivo en carne propia, esto de ser financiado por organismos oficiales, un ministerio, una embajada, viajar, hacer algo en concreto y después seguir viajando, seguir ese recorrido. Pero, ¿por qué me pagaron el pasaje? Durante la gestión de Bazán, porque finalmente la versión que creo que coincide con, bueno, no sé si Joan de la Mirande también te habrá confirmado la versión del mismo Bazán, que Sí, sí, la versión de Bazán es la misma, la la de misma. Joan de la Mirande, porque Joan de la Sí, sí, Mirande sí. Sí, sí, la versión de Bazán es la misma. Ellos trabajaron, digamos, en conjunto, o sea, se armó un buen grupo. Eh, fue una, a ver, fue una coincidencia afortunada. Y yo creo que en el libro en algún momento figura eso. Fue una coincidencia afortunada ese encuentro. Ahora, eh, ¿fue un encuentro gestionado? Esa es la diferencia. ya eso es a lo que voy. Am, ah, supongo que entrevistar a alguien que apoyara o que buscara o que te pudiera dar testimonio de que justamente sí hubo una gestión por parte de Bazán, o que apoyara quizás, o que se contrapusiera. No, yo no creo que haya habido una contraposición. No creo tampoco que haya habido una gestión. Gestión estamos hablando, porque ahí ya cuando nosotros tendríamos que ir a cosas específicas. ¿Qué es una gestión? Voy a una embajada y les digo, señores, voy a hacer esto, o aviso, veamos por intermedio de una embajada cómo lo hacemos. Bazán no tenía em, la, la disponibilidad operativa para hacer eso. Y nadie del grupo tampoco. Ir a una embajada, contactarte, estamos hablando de los 80, ¿sí? No que hablamos por Zoom y que estamos todos acostumbrados. No estamos hablando todavía en Argentina, postdictadura. No estamos hablando de la sociedad globalizada que conocemos ahora, o interconectado, como la quieras llamar. En ese contexto, Bazán, que no manejaba del todo bien el español, eh, conectarse, ir a una embajada, hacer esto, llevarlo. No, no, yo eso no lo creo. Sí creo que, que viajaron, que vinieron acá, que tal vez vinieron también por hablar un poco de lo del macho, por otras acciones culturales que tuvieron el auspicio y que se dio eh, una favorable coincidencia en donde ambas partes dijeron, che, qué bueno, qué casualidad, aprovechemos, vamos para adelante, vamos a darle más fuerza a esto. Creo eso. Lo otro, no me cierra. No, no. Por eso es que yo lo quise ver a Bazán en concreto. Eh, vos ahí te das cuenta. Y che, y este tipo, por más que hayan pasado los años, ¿cómo es? En términos de burocracia teatral. ¿Sí? ¿Cómo es? No lo veo. Yo no lo veo eso. No lo veo. Digamos, dejo ese punto, esa interrogación. Digo, hubo una afortunada coincidencia, pero no arriesgo a decir hubo una gestionada coincidencia. No, por lo menos no desde el lugar de Bazán, Claro, al cual sí te puedo dar fe porque lo conocí personalmente y entonces el diálogo es otro. claro. No creo eso. ¿Qué opinión tienes actualmente de tu libro? ¿Sientes, qué opinión tienes? Creo que ya la has dicho.
Sí, viste que cuando uno produce todo, ¿no? Digo, en las artes plásticas, en un ensayo, uno ya digo, en el teatro, uno un poco que se desprende, que tiene también ganas de desprenderse porque ya... Yo lo que siento con el libro es que eh, siguen solicitándolo, el libro se sigue vendiendo, siguen solicitándolo de bibliotecas o de instituciones del exterior. Siento que es un libro con infinidad de falencias, pero que ha tenido, que ha podido clavar este dardo, ¿no? De decir, somos, estamos acá, somos, tenemos una historia. El- y ese punto es el que para mí tiene valor. Para mí ese punto es el que tiene valor, el que le da valor al libro y el que hace que un libro que narra una historia siga siendo vigente. Porque lo que es vigente es eso, hay un mito de origen. De hecho, es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, conforme pasa el tiempo, la impro y los jugadores y las escuelas evolucionan, cambian de estilos, se generan nuevos Muchísimo. grupos, muchísimo, y pasa en improvisación. Y me parece que el punto de origen de algo tan efímero es muy difícil porque se mezcla mucho con con el género oral, ¿no? Con todas las Claro. partes orales. Eso es, básicamente es Es como, que, discúlpame, todo mito de origen es oral en un principio. O sea, no, no. eh, y por mito de origen también te puedo decir el mito de origen del bar que está hace 40 años en la esquina de mi casa. Digo, también, todo mito de origen en su naturaleza es oral y es confuso. Y todo mito de origen tiene que ser narrado por alguien. Entonces, bien, mal, equivocado o no equivocado, no importa si ese mito de origen sirve para sentar las bases de que un movimiento, de que una historia avance, crezca, de que se pueda, de que justamente pueda levantar la mano. Eh, entonces, volviendo a la pregunta anterior, lo valioso de este libro para mí es el mito de origen. Me esforcé mucho porque ese mito de origen tuviera la mayor cantidad desde ya, de elementos concretos, reales, pero también me esforcé mucho porque tuviera, eh, a ver, ¿cómo expresarlo? Eh, lo voy a expresar mal, pero bueno, es el único término que me surge en este momento. Que me esforcé porque tuviera la carga poética. La carga poética que debe tener, para mí, alguna parte de todo ensayo que es ¿a dónde vamos? Eso que quede. El ensayo de lo que sea, ¿eh? Un ensayo sobre una virome. El ensayo puede tener 1000 páginas, pero ¿qué quiero decir? Ese núcleo que yo quiero decir, a mi entender, tiene que tener un espíritu en la escritura, una fuerza que lo identifique, que lo separe. De hecho, es un libro de Impro Argentina que también tiene una parte más técnica, bueno, que lo separe. Y cuando hablo, ahora me corrijo y no voy a decir el término fuerza poética, porque ahora me surge uno más claro, que es la fuerza emocional. La fuerza emocional. Eh, porque atrás de toda historia hay personas. Por eso también es que yo viajé especialmente a Francia, para, para ver la carga emocional de este tipo. No tanto para contrastar cuál era la verdad y cuál era la mentira, claro, ahí, para verlo en ese contexto, ahí en París, para en esa charla que tuvimos también que él rememore. Fue una charla, está bien, de cosas de impro, del match, pero también un diálogo de rememorar cómo eras vos en ese momento, qué era lo que te pasaba. Eh, Cuando se hace la entrevista se va ahí. Yo estoy ahora, hago una digresión, estoy trabajando hace ya 3 años recorriendo todas las salas del interior de la Argentina, de las provincias del interior, un país que es muy grande, con
provincias muy dispersas, narrando las historias detrás de escena, el interior de la sala, lo que sucede en la trastienda, narrando las historias de esos hacedores, con una pregunta: ¿por qué pones una sala de teatro en un pueblo o en una ciudad chiquita cuando económicamente es inviable, cuando son todos trastornos, cuando son todos problemas? ¿Por qué lo haces? Pero no me cuentes que lo haces porque te gusta el teatro, pues eso ya lo sé. No me cuentes, la del teatro ya la conozco. Contame la tuya, contame la tuya. ¿Qué es lo que te movilizó? Eh, Desde ya que no lo planteo en la entrevista en estos términos que te estoy diciendo vos, digo, a vos te estoy hablando de investigador a investigador, de colega a colega. No, no lo planteo con esta crudeza en una entrevista. Y, y ahí continúe rescatando todo lo que tiene que ver con este factor humano. Te pido un segundito que tengo que bajar a abrir la puerta. ¿Puede ser? Dame un segundito nada más. Bueno, aquí estoy de vuelta. ¿Para qué estoy acá? Te pido disculpas, son estas cosas de la pandemia también, que vienen los envíos y hay que recibir, hay que abrir las puertas y recibir los envíos. No, Em, está bien, no te preocupes, no hay problema. Volviendo un poco a lo que decías, perdón, se sí, me sí. fue un poco el hilo, pero no lo he perdido por completo. Fueron varias impresiones, creo que dos. ¿Y en qué Eh, años? Tres se hicieron. ¿Tres? Sí, ¿Reimpresiones? sí, tres reimpresiones. La primera fue en el 2009. Esa es la primera 2009, edición. esa es la primera. La segunda fue muy, no tengo el año exacto, eh, también eso lo manejó el distribuidor, fue 2010, pero digamos, fue muy cerquita, tal vez finales del 2010. Y la tercera fue hace ya varios años, 2015, 2015, sí, 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 2015. No tengo las fechas exactas, pero sí, fue reimpresión, no fue reedición. No tuvo ninguna diferencia. Fue el mismo máster, el mismo. No conozco bien de términos de imprentas, pero fue lo mismo. No hubo ningún tipo de modificación. Des- Intencional, ¿no? sí. Intencional. Y después de tantos años que ha pasado desde aquel 2009, y de tanta comunidad que se ha generado, tantos improvisadores que han salido, nunca te han dicho, oye, Gustavo, ¿cuándo vas a volver a hacer otro libro? Yo quiero salir Sí, en la historia, yo quiero sí, volver. sí. Sí, sí, me lo han dicho muchas veces, pero y yo en un momento tuve también la inquietud y las ganas de hacerlo, pero me parecía o me parece en realidad, que si lo hago va a perder
fuerza este núcleo del que hablábamos antes, este mito de origen. Va a perder fuerza el objetivo del libro. Y después han surgido otras publicaciones virtuales que ya se ocupan de eso, que ya se ocupan de contar más cómo sigue este árbol genealógico, que se ocupan de estar al día, que se ocupan de registrar las nuevas compañías y los nuevos espectáculos. Eh, me parece que eso era lo bueno, porque también era el objetivo del libro, que surgieran más libros, que surgieran más espacios. Entonces, ir a eso, no, si el objetivo del libro era otro. Sí, Si el claro. objetivo del libro está cumplido y sigue estando, y si se extiende eh, esta cronología, pierde, pierde, no gana, pierde. Para mí, si hay más interesados en el libro, yo que sé, se seguirá reimprimiendo, pero es hasta ese punto. No Porque sé, también ese punto eran los 20 años, ¿no? O los 21 años de la improvisación en Argentina. ¿y tú cómo ves actualmente el movimiento de improvisación? Porque quizás pasa un poco lo que en México, conforme pasan las décadas, los improvisadores se especializan más como improvisadores y quizás pierden menos actuación o menos la formación actual que pudimos ver en los juegos de match o en las primeras ligas o Sí. en las primeras compañías. Bueno, yo te digo lo que veo actualmente. Por un lado, lo que decís vos. Si inicialmente fue el match y en ese formato inicial podíamos evaluar la calidad de los improvisadores, las formaciones, la calidad de los espectáculos o la variedad, a medida que esos estilos o subgéneros o formatos se fueron diversificando, se fueron en muchos casos volviendo más complejos, ya cuesta más esa evaluación. Yo lo que veo hoy, o lo que viene este crecimiento de estos 20 años, o de estos 40 años, es el crecimiento natural de un movimiento que se va especificando, o sea, que va teniendo más especificidad, donde cada improvisador, que se forma como improvisador, elige hacia dónde va. Me parece muy importante haber separado la impro y no haberla separado, eh, que hayan surgido espectáculos que no sean de humor, que se pueda entender la impro desde el humor, desde el drama, que se pueda entender la impro desde una duración de 3 minutos a los largos formatos. Está bueno que el espíritu de la impro continúe, pero con estas modificaciones, porque es ahí donde cada uno se siente más cómodo y cada uno también ve en qué momento de la vida está. Yo hace varios años participo de un espectáculo que se llama Shakespeare Inédito. Es una larga duración, shakespeariano 100%, en donde tomamos desde el comienzo la decisión de no promocionarlo como un espectáculo de impro y no decir ni siquiera que era un espectáculo de impro. Es un espectáculo con dirección en vivo, dirección en vivo que surge a partir de una propuesta del público. Pero nosotros no lo decimos. En Es nuestro como, caso, fue porque, un... Te escucho, perdóname. porque no se dice. Eso fue una estrategia concreta para poder entrar en el mercado teatral. Ok. Una estrategia concreta para entrar en el mercado teatral. Para entrar en el mercado de los festivales internacionales de teatro. Que no Además, van a admitir un espectáculo de impro. claro, no, creo que nos pasa aquí también en México. Sí, sí, sí. Pasa en todos lados, ¿eh? Pasa en todos Pasa en todos lados, lados. es algo Pasa en todos lados. genérico. Sí, 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 sí. Es- Entonces, lo que decimos, o lo que decidimos en ese momento es, vamos a hacer esto. El público de impro de Buenos Aires y también de Buenos exterior es muy endogámico, es muy chico. Las posibilidades después, digamos, concretas de financiamiento para viajar, las posibilidades económicas con un espectáculo de impro se ven reducidas. Bueno, si somos teatro, porque somos teatro, somos parte del teatro, en eso estamos de acuerdo. Bueno, actuemos entonces como que somos parte del teatro, seamos consecuentes con lo que decimos. Mirá, si yo hago una comedia, o si yo hago un drama, o si yo hago una obra realista,
o una obra de absurdo. Yo no tengo la obligación de decirlo. Yo hago teatro. Me presento a un festival con mi obra de teatro. Em, ¿Por qué la impro tendría esa obligación? ¿Y qué es lo que pasa cuando decimos impro? No tenemos subsidios teatrales, no tenemos festivales, quedamos encerrados en un público limitado. ¿Y por qué? No Si hay la- festivales de impro. sí, pero son festivales de impro, pero los festivales de impro son chiquitos. Ok. No sé, nosotros estuvimos con esta obra en el Festival Internacional de Brasilia, que está entre los el Iberoamericano de Colombia, el de Brasil, o sea, está entre los festivales más importantes de Latinoamérica. No entrábamos, como espectáculo de impro no entrábamos, entramos en un festival de impro. Pero a ver, vos tenés festivales de teatro absurdo, tal vez hay, pero no tienen la relevancia de los festivales de teatro. Punto. ¿Vos tenés un festival de teatro de comedia? No sé, tal vez deba haber, yo no lo conozco, seguramente hay. Lo que te aseguro es que no tiene la relevancia del Festival de Almagro en España, que repito, del Iberoamericano, no tiene esa relevancia. Entonces, ahí el que está poniendo una traba es el propio improvisador. Y este fue un planteo que hicimos. Eh, Somos un género teatral, estamos de acuerdo, listo. ¿Peleamos por esto? Buenísimo. Ya está, nos lo creemos, ya yo estoy convencido de eso, yo estoy convencido de eso. Entonces, ¿por qué tengo que ir con una carta que sé que me juega atrás? Me juega para atrás. Ahora, esa carta que te juega para atrás, ¿a qué se debe o a qué podría deberse? A prejuicios, a prejuicios del campo teatral. El campo teatral formal tiene un prejuicio con la improvisación. Piensa que la improvisación es una herramienta para, bueno, conformar un personaje, para formarse actoralmente, un juego. Pero, digamos, nosotros somos actores profesionales. ¿Por qué tengo que decir que lo que hago yo es menos? Yo sé que no es menos, pero tal vez vos tenés ese prejuicio. Y si vos tenés ese prejuicio, ¿cuál es la mejor forma de convencerte? Mostrándotelo. Bueno, déjame mostrarlo en un festival. Déjame mostrarlo en ese ámbito. Déjame mostrarlo en ese ámbito. A nosotros nos pasa que cuando después se termina la obra y muchos, digamos, dicen, che, ¿esto cómo lo hicieron? Bueno, esto fue una cosa, es una historia, es una dramaturgia en vivo, lo llamamos nosotros. Ah, es improvisado. Bueno, sí, es una dramaturgia en vivo, es improvisado. Y, y nos pasa muchas veces, bueno, no te creo por esto, bueno, no me creas. O sea, no, digo, para mí mejor. ¿La obra te gustó? ¿La obra te emocionó? ¿Vos recomendás esta obra? ¿Te pareció de calidad? Ya está, listo. En el, la otra discusión me parece que es una discusión en todo caso que tenemos que tener los del mundo de la improvisación hacia adentro, no hacia afuera, no hacia afuera. A mí no me interesa discutir de impro con nadie que no sea del mundo de la improvisación. Yo no, eh, yo soy actor, soy buen actor, estoy en una obra que es buena, no tengo que estar discutiendo sobre impro. En todo caso, discuto sobre teatro. Si soy o no buen actor, si la obra es o no es buena. De eso. Pero meterme en el terreno de la impro, ¿por qué? Tenemos públicos, así como hay, lo acabamos de separar, tenemos el mundo de los teatreros externo al mundo de los improvisadores. Improvisador. También pasa con el público, ¿no? Claro, claro que sí. También se ve. ¿No te parece muy interesante que sea un fenómeno que se comparte en México y que sea muy similar al que están pasando en Buenos Aires? O sea, Perdóname, en México, en Buenos Aires, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Brasil ni hablemos, en España, pasa en todos lados. En España hay teatros de improvisación, teatros de improvisación. Eh, eso te habla a las claras. Che, un teatro que es solamente improvisación.
No sé. ¿Vos conocés algún teatro que sea nuevamente solamente de drama? Es un teatro. Claro, hay públicos diferentes. Y ahí es donde nuevamente es este planteo. ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos conviene como movimiento? ¿Y qué nos conviene a nosotros como improvisadores? Para mí, en mi opinión y en esta experiencia que vengo llevando hace varios años, eh, no me conviene venderme en ciertos ámbitos como improvisador. Porque soy improvisador y también soy actor. Bueno, hago una obra de improvisación o no, puede que quede queda en eso reservado en el elenco, ya también, ¿no? Digamos, en ese círculo del elenco. Cuando yo voy a ver una obra de teatro, me interesa la obra, cuál fue el proceso de creación de ese elenco, cómo son internamente, quién soy yo. Puedo preguntarles, pero ¿quién soy yo para criticar eso? En todo caso, puedo criticar la obra, la producción final, porque yo soy espectador. Yo como espectador puedo opinar y criticar la obra, pero el proceso de creación, no. Y nadie tiene por qué estar contándomelo. Nadie tiene por qué contarme lo que sería en todo caso una interna personal. Uno no hace una obra para eso. Uno lleva un proceso creativo para presentar el resultado final de ese proceso creativo. Si no, hagamos un work in progress, si no, hagamos un seminario donde vamos creando la obra o de improvisación o no. Hay ámbitos para discutir y para vivir esa experiencia un montón, y está buenísimo. Pero, pero bueno, justamente, ¿cuál es el ámbito de un teatro? ¿Cuál es el ámbito de un taller de investigación? ¿Cuál es el ámbito de una discusión entre colegas? ¿Cuál es el ámbito? Me parece que ahí la impro falla. Falla. Me parece que ahí la impro está en un lugar donde tiene que dar demasiadas explicaciones y que no las tiene por qué dar. No las tiene por qué dar. Eh, porque cuando las da, como muchas veces cuando vos intentás justificarte, hay algo chico. ¿Por qué te querés justificar tanto? ¿Cuál es la justificación de un espectáculo de impro cuando vos lo llevas a un festival o cuando lo llevas, por ejemplo, yo trabajo mucho para empresas? Hago espectáculos de impro, gano plata de eso en concreto. Hay un evento o hay una presentación de un producto X y a mí me contrata para hacer un espectáculo de impro. Lo primero que me dicen es, ¿esto va a salir bien? Sí, ¿por qué va a salir mal? Trabajo esto hace años y me está llamando porque tienes una recomendación. No, bueno, porque es improvisado. No está mal la pregunta que me hace. Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a justificar mucho, a entender que hablar sobre lo que es el término de improvisación. Eh, y si yo voy a hacer un espectáculo, otro espectáculo de teatro para una empresa, un espectáculo de humor X, nadie me pregunta, ¿va a salir bien? Porque si no, no me contratás. A ver, me pregunté, es como ir a un médico, ¿y usted me va a curar? Y bueno, sí, yo estoy para eso, soy médico. Yo qué sé. Si no confías en mí, anda a otro médico. ¿Vas a arreglar el auto a un mecánico, se lo llevas? Le decís, arreglame el coche y le preguntás, ¿pero vos me lo vas a arreglar bien? El mecánico te va a decir que sí. Em, Quizás pasa un poco lo que, no sé, te cuento un caso. Tengo un profesor de clown y conoce público que no va a espectáculos de clown porque tuvieron una experiencia amarga con un payaso malo, un payaso de calle que en algún momento en algún espectáculo de payaso pues hizo algún chiste, hizo algún comentario, lo metió a la fuerza, tuvo su mala experiencia viendo un payaso y decidió mejor no volver a pasarse por un show de clown y cada vez que ve un clown ahora tiene un prejuicio muy grande con lo que es el clown. Y bueno, luego les dice, oye, pero esto es diferente, esto es un clown bien hecho. Y bueno, finalmente los convence de ver su espectáculo y salen y ven, ah, esto es diferente a lo que vi hace unos años.
Yo he asociado mucho esa anécdota que me ha contado mi maestro con mucho de lo que veo en espectadores que han visto impro en algún momento, porque les pasa mucho. sin No, duda, no he visto improvisación buena desde hace mucho tiempo. sin duda. Está bien, está muy bien lo que decís vos, sí, porque es uno de los temas de la impro ese. También, ese ejemplo que vos diste se da en todos los géneros teatrales y en todas las cosas. Eh, yo puedo ir a comer sushi, no me gustó y decir que el sushi es feo. En realidad es que ese sushi no me gustó. Entonces ahí la pregunta sería, ¿en, ¿en qué lugar estás yendo a comer sushi? ¿Estás yendo a un lugar que a vos te recomendaron, que es bueno, que los que comen sushi les gusta, fuiste y no te gustó? Bueno, no te gustó a vos. O estás yendo a un lugar que no hace sushi, que en realidad se dedica a hacer, no sé, comida peruana, parrilla argentina y sushi y lo que venga. Bueno, ahí creo que hay una responsabilidad de uno como espectador. ¿Qué fuiste a ver? ¿Con qué recomendación? Eh, yo veo espectáculos de impro, también la valoración de lo que a uno le parece bueno y lo que a uno le parece malo va cambiando, todo en nuestra vida va cambiando. No, y algunas cosas que me parecían fabulosas hoy las veo. Eh, en muchísimos ámbitos, te digo, no sé, por ejemplo, el ámbito de las artes plásticas. Yo hace, y no te exagero, hace una década y pico que no veo algo interesante. No en Buenos Aires, ¿eh? A lo que yo tengo acceso, que es Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En ese ámbito que recorro, que viajo, donde veo, donde estoy interesado, desde ya que no veo todo, veo una mínima parte, pero veo, nada me ha resultado interesante y muchas cosas me han resultado patéticas directamente, repetitivas. Hay una obra emblemática que es el Mingitorio de Marcel Duchamp, coloca un mingitorio en la exposición en París, 1917, y bueno, marca un corte y a partir de ahí las vanguardias del siglo XX, que han, han tenido esa vara, ¿no? Nada más ni nada menos que la vara esa. Cuando hoy en día veo en Buenos Aires obras iguales a las que se hicieron en la década del 60 en una institución que fue el Ditela, una institución de artistas muy importantes, cuando veo obras de arte cinético que ya se han hecho en la década del 50, cuando veo instalaciones de arte conceptual que ya que están documentadas, directamente, guarangamente copiadas, que están documentadas en libros de la década del 30, del 40, del 50, del 60, del 70, del 80. Estamos en el 2020 y vos tenés ganas de decirle, muchachos, si no se nos ocurre nada, no se nos ocurre nada, aceptémoslo. Pero ¿qué estamos haciendo? Donde ya ni siquiera de lo discursivo hay una novedad. Se hizo mucho en las vanguardias plásticas del siglo XX, han sido muy poderosas. Cuesta ahora, en estos últimos 20 años, eh, nuevamente tenemos esa vara. Bueno, aceptémoslo, es así. Pensemos nuevamente, históricamente, los ciclos. Nosotros no somos nada, somos esto. Y esto, cuando te digo esto, no se ve lo que somos. Pensemos en los ciclos históricos. Ni siquiera te estoy diciendo que nos vayamos a los griegos. No te estoy diciendo tampoco que nos vayamos a los egipcios. No te estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo, che, pensemos en estos últimos 100 años. Pensemos una, dos, tres generaciones para atrás. Si esa es nuestra herencia directa. Muchas veces uno, con la herencia, no sabe qué hacer. Con la herencia cultural, con la herencia social, con la herencia económica. Y está bueno aceptarla. Porque si uno no lo acepta, ya empieza de un punto medio raro. Justamente este punto de querer justificar.
no deja de ser aceptar el vacío. Nuevamente, aceptar, solo sé que no sé nada. Veo un espectáculo de impro, veo otro, intento percibir lo que siento, intento ser genuino, ser honesto con mi producción y no soy nadie para que me salga algo bueno. ¿Quién soy? Un tipo más en un ciclo histórico. Entonces, mi única preocupación debe ser la honestidad conmigo. Y después lo que se produce. Y hay momentos de la historia donde se produce nada. Hay momentos de la historia en donde se repite. Hay momentos de la historia donde estamos confundidos. Cuando digo de la historia, digamos, no solo de la personal, sino de la generacional en un ámbito artístico. El de las artes plásticas es muy claro. Y a mí también me permite hablar con vos de esto sin meterme específicamente en la impro que somos del gremio. Eh, también lo hago por eso. Lo podría decir de la impro, pero yo prefiero hablar de las artes plásticas. Y entonces, esa aceptación. Nuevamente, la escala. Che, yo estoy acá. Bueno, soy parte de esto. Esto es parte de esto otro. Esto es parte de esto otro. Y esto está metido en una historia. Nuevamente, pensar esas escalas, ese juego que tenemos que hacer permanente. Eso es un compromiso de todo intelectual y de todo artista. Si realmente piensa que su producción debe aportar algo algo minúsculo, pero que debe aportar algo para que vivamos en un mundo mejor. Si después es todo ego, que está bien y que yo lo aplaudo, una posición hedonista, del placer o terapéutico, la aplaudo, buenísimo, listo. Haz lo que quieras hacer. Yo qué sé, escribir lo que quieras escribir, actuar lo que quieras hacer, montar lo que quieras hacer. Nadie es quien para criticar eso. Pero aclaremos los puntos, aclaremos dónde estamos parados. Aclaremos la posición política que nosotros tomamos con respecto a la improvisación, a las artes escénicas, al arte, a la cultura, a la sociedad y a la historia. Porque somos responsables de eso. Creo que sí, y creo que la improvisación es muy polémica porque te permite pasar desapercibido. Cuando haces algo improvisado, cuando improvisas teatro, no tienes nada, no dejas rastro, básicamente. Entre comillas, ¿no? O sea, produces un fenómeno muy efímero que se queda en la mente de los espectadores, pero casi nadie va con una grabadora bajo la banca y graba todo el espectáculo o graba todo. Digo, casi nadie, porque hay quienes sí, como yo, que documentamos a veces los espectáculos por fines históricos. Y la improvisación es, creo, muy polémica y es un medio muy subversivo. Eh, en la historia de la improvisación teatral, pues ha habido casos como el de Johnston, ¿no? El que fue Sí, que sí. tuvo que abandonar su país para irse a otro donde era posible tener un espectáculo de improvisación. Y creo que ha sido muy interesante hablar contigo sobre esto. De verdad, muchas gracias porque creo que es muy interesante tu postura. Has mencionado temas como muy polémicos, como el de la repetición, porque podemos ver muchos espectáculos que se venden como, este espectáculo no lo volverás a ver porque todo lo que se hará a continuación es improvisado. Es un mito. Claro que es un mito. Es un, digo, es una frase de marketing que queda parte desactualizada. Es una frase vendedora, buenísima, pero como toda frase vendedora, en un momento queda desactualizada. Escuchas, 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 ya está. Está. ¿Por qué no han roto con eso los improvisadores? ¿Por qué no se han cuestionado como, oye, creo que realmente lo que estamos haciendo no es tan, no, no cambia radicalmente? Creo que sí lo han hecho, porque Yo creo que sí, no, yo creo que sí.
no sé, un tipo como Mar Argentino Galván, un tipo como Rodolico, te digo los casos más cercanos. Yo creo que ellos sí, lo hablan. Ellos no dicen lo de un espectáculo que nunca más verás, no. Y tampoco están mencionando la impro y están trabajando a otro nivel, a una profundidad muy diferente y están investigando sobre eso. Eh, Te estoy mencionando todos estos dos casos, pero hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. Eh, pero te repito, yo he visto los espectáculos de Rodolico y no. En ningún momento parte los promociona como eh, una historia jamás contada y que nunca más volverás a escuchar. En ningún momento hace eso y hace años que él investiga con otro nivel de profundidad. Te puedo dar el caso también del espectáculo de Ricardo Berens, Shakespeare inédito, que en ningún momento ni siquiera se menciona la improvisación. Hay varios ejemplos. ¿Por qué eso no es lo que mayoritariamente ha ganado el terreno y se sigue haciendo lo otro? Por vagos. Vagancia. Vagancia. Eh, Vagancia. Cuesta mucho hacer retrospectiva. Requiere mucho compromiso. Y a veces se vende más la vagancia, porque aceptémoslo, el espectáculo frívolo muchas veces tiene más público que el otro. Claro, tiene más público y te divertís más. Yo hago los dos. Yo hago los dos. Cuando nosotros hacemos Shakespeare inédito, el director Ricardo Berens nos exige estar 2 horas antes. 2 horas antes. Preparar todo. La rigurosidad que hay antes de una función es extrema. Con ese mismo elenco, con ese mismo director, que a veces hacemos otros espectáculos de intro, mucho más livianos, yo llego 3 minutos antes, me pongo la remerita y salgo a hacerlo. Y a mí nadie, nada está, che, hacemos esto, bueno, la concentración, ninguna concentración. Y hasta está bueno, porque en un punto no nos exige nada. Yo improviso con muchos amigos, tal vez acá en bares, hacemos cualquier porquería, y lo disfrutamos. Está bárbaro. Porque el otro laburo implica trabajo, implica compromiso, implica también formación. No podés salir a hacer cualquier cosa. Cuando vos vas a un festival internacional con una compañía que tiene 8 años, un espectáculo que tiene 8 años, yo tengo compañeros en ese espectáculo, hemos viajado por ejemplo al Festival de México, donde 2 compañeros eran docentes del IUNA, de la Universidad Nacional de Artes, aquí de la Argentina. Mm, Ahí, cuando vos empezás a trabajar impro con tipos que no son del palo de la impro, bueno, no está lo del chistecito, no, o sea, no entras ahí. Y también cuando yo no he trabajado con Rodolico, pero conozco gente que sí ha trabajado con Rodolico, a varios improvisadores, cuando trabajas con Rodolico no está el chistecito, ¿eh? Esto no quiere decir que no haya buen clima, que no seamos todos macanudos, que no sea todo divertido, pero no está el chistecito. Se trabaja con un compromiso real. Bueno, es así. Es muy parecido al circo, ¿no crees? O al clown, Claro, porque eh, un cirquero, un clown puede querer venderse al Circo Soleil, pero obviamente no se va a poder vender al Circo Soleil con cualquier cosa, porque sabes que es un circo pues, de sí, sí, alta, sí, pero sí. tampoco puede llegar con el mismo número al barrio si quiere Desde dar un ya. espectáculo en la calle, ¿no? Pero también para trabajar en el Circo de Soleil tenés que tener una formación, y tiene una rigurosidad. Mirá, yo tengo un compañero de impro con el que hemos viajado y que hemos hecho un espectáculo de impro muy livianito, con montones de funciones, que fue clown del Circo de Soleil durante 6 años. Y él me contó varias veces lo agotador del trabajo. Él estaba en la zona de Asia, cuando vivió en Asia. Lo que eran, o sea, 3 funciones por día, lo que era vivir todo el tiempo en hoteles, lo que era un régimen militar estricto, estricto. Y bueno, en un momento ya está, no lo toleró más
y cambió. Y bueno, ¿estamos dispuestos a hacer eso? Esa sería la pregunta. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a no entrenar y que sea círculo de palmas? ¿Estamos dispuestos a pasarnos 8 horas en una sala de ensayo, en un teatro, para pulir una obra de improvisación? ¿Estamos dispuestos a ponernos, en el caso nuestro, o sea, un vestuario que te demora media hora prepararte? ¿Estamos dispuestos a eso? Eh, me parece que eso es lo que pasa, pero creo que también pasa como decías vos, en todos lados. En el mundo del circo está el pibe que tira las clavas, las pelotitas en el semáforo para hacerse algunos pesos y después ir a poder tomar una cerveza. No sé, ¿está mal? No, está bárbaro, está buenísimo. Y está el profesional que se esfuerza mucho, que trabaja mucho. Mm, no se puede hacer nada contra eso y creo que también tiene que estar el respeto. Y nuevamente esto, pensar el ciclo histórico. Yo no estoy muy actualizado de la impro en este momento en México, no desconozco qué es lo que se está produciendo, pero esto que decís vos pasa en todos lados. Eh, Creo que nuestra energía debe estar no en convencer al que tira las dos pelotitas de que se profesionalice para hacer buen circo. Si nosotros hacemos circo, nuestra energía tiene que estar en hacer buen circo. Ya está. Si el que tira la pelotita sí dice esto es el circo, bueno, está bien, estás en todo tu derecho. Nuestro trabajo es hacer buen circo y decir esto es buen circo. Después, como dijiste vos diste el ejemplo de tu profesor. Bueno, venía a ver circo. Ah, che, la verdad que está bueno. Bueno, fíjate entonces también a dónde lo vas a ver como espectador. Ese compromiso eh, como espectador tiene que estar. Como también está ese compromiso cuando yo voy a comer algo, cuando yo tengo cualquier tipo de consumo cultural. Claro, creo que además, eh, no sé, o sea, para mí escucharte realmente es muy interesante. ¿Tú a qué edad empezaste a improvisar? Yo empecé a los 24, 23 años más o menos. Lo he dejado por tiempos, pero Mira, yo empecé a improvisar, no, ya a los 30 y pico. Lo que había hecho antes, que era, digamos, lo que tenía que ver con las performances, que tenía mucho de improvisación. eh, Trabajé siempre mucho con eso, con la mixtura entre las artes plásticas y lo teatral. Eh, También trabajé en un momento, justamente en un ciclo histórico, donde no era bueno decir que uno era actor o que uno era pintor. Lo que estaba de moda era decir que uno era un performance, la multidisciplina, la multimedia y ta, 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 ta. Eh, bueno, trabajé en diferentes cosas, por la edad, por las posibilidades, por lo que se iba dando, por lo que iba viendo, lo que me iba interesando. Siempre estuve, de una forma o de otra forma, estuve ligado a esto. Siempre estuve de una forma o de otra forma ligado a esto de muy chiquito. Eh, Después algunas cosas se le van poniendo nombre y justamente se van generando mitos de origen. Y, y entonces a partir de ahí uno puede decir, pero claro. escúchame acá, improvisación en el 84, en el 85, en los lugares under, era muy común. Pero bueno, nosotros tenemos que decir, esto empezó acá. Una vez le pregunté al Wharton, ¿conoces al Wharton? Improvisador No, peruano. no, 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 no. Le hice un poco la misma pregunta que te hice a ti, que cuándo había empezado a improvisar. Y él me dijo que ya desde muy niño, él ya había improvisado sin saber que estaba improvisando.
pero ¿qué no es la impro una variante que se apoya en el juego principalmente? ¿Qué no para ser impro debe ser lúdico para empezar? Sí, sí, claro. La impro se apoya en el juego y debe ser lúdico. Igualmente, me parece que frente a esa pregunta, sí, todos. Digamos, la vida, digamos, es improvisar porque permanentemente estamos en eso. Pero bueno, es interesante tu pregunta, es decir, ¿cuándo comenzaste a tener conciencia de que estabas haciendo una producción artística que tenía que ver con la improvisación? Em, que tal vez no es que te dedicaste a hacer un match o un espectáculo de impro, pero cuando como productor artístico o intelectual comenzaste a hacer eso. Yo tengo, digamos, ese dato, esa fecha en mí, o sea, yo la siento, no tuvo que ver con el teatro, con lo que hoy entendemos como teatro, no tuvo que ver en ese momento con la impro, pero algo tuvo que ver, nuevamente. ¿Dónde lo hicimos? ¿En qué momento? ¿Cómo era ese ámbito cultural? No estamos solos, mucho menos cuando estamos mostrándole algo al otro. Pero dame un poco más de detalles sobre esa. Yo comencé con un movimiento pictórico que se llama esencialismo, que se basa en la improvisación, que su composición pictórica se basa en generar un caos inicial y que ese caos sea el disparador de la composición de la estructura de esa obra, y que tiene como base la improvisación. Comencé a los 13 años con eso, a escuchar eso. Yo siento que comencé ahí, que ahí digamos, tomé una decisión sobre no sé, no es que tomé una decisión, pero digamos que yo comencé a producir artísticamente desde el Sound lugar de la painting improvisación. es muy parecido a esto. Bueno, no porque el movimiento de esencialismo lo que tiene es, a partir de ese caos inicial, una elaboración. Es más como una improvisación teatral, en el sentido de, vamos a alargar un disparador al azar, ¿sí? Pero a partir de ese disparador vamos a construir. O sea, nosotros vamos a improvisar a partir de disparadores, pero vamos a armar una estructura narrativa. Vamos a armar personajes, vamos a armar una historia. Esto en términos de las artes plásticas es lo mismo. Es, vamos a ver qué sale, vamos a disparar cualquiera, pero después vamos a construir. Entonces la composición estética plástica formal de esas obras está ahí, está en eso. Yo siento que fue en ese momento. Yo siento que fue en ese momento. Pues no sé si te parece, pero podemos cerrar con el origen, Claro que sí. con tu origen, con este momento que es ya como el, el punto de origen. Yo creo que sería lo adecuado, cerrar con el punto de origen y me parece que ha sido tu punto de origen. Sin duda, sí. Bueno, agradecerte por la charla esta. Estoy siempre disponible, tal vez con algún trastoque de horario, pero no estoy siempre disponible. No te preocupes, muchas gracias a ti. Si algún día tienes en mente publicar algo nuevo, tus entrevistas, no sé, los videos que tienes guardados, tú tienes que avisarme porque yo desde hace tiempo le sigo la pista a esto y quién sabe hasta cuándo termine de investigar, porque pues, estas cosas nunca terminan. Que quedamos en contacto y lo mismo sobre el material que vos produzcas y todo eso también estemos en contacto. Va, Dale, te mando un abrazo grande. Nos gracias. vemos. Hasta luego.